Cuando mi madre estaba trabajando en Estados Unidos, en alguna ocasión, pues se subió un hombre junto a ella en el camión y le contó, y de alguna extraña razón mi madre empezó a hablar que aquí fue donde se estrelló la avioneta de Pedro Infante y pues él falleció. Entonces este señor le comentó que no, que Pedro Infante no había muerto, que porque estaba vivo y que estaba escondido. Y bueno, esta es una historia que ya tiene algunos años que se contaba, pero mi mamá pues sí se molestó mucho porque le dijo, no, pues yo estoy segurísima que estaba muerto porque yo lo vi quemarse. Y eso es lo que les quiero contar el día de hoy. Y bueno, de qué manera estuvo involucrada prácticamente toda la familia en este acontecimiento. Hace unos días se cumplieron bastantes años. En un momento les digo exactamente cuántos. 64 años desde que la avioneta de Pedro Infante efectivamente se estrelló aquí en la ciudad de Mérida. Y en ese entonces mi mamá vivía en pues es un barrio cercano al centro que se conoce como la Cruz de Gálvez. Entonces esta casa era muy famosa porque contaba ella que el baño no tenía techo. Entonces pues prácticamente cuando tenían que ir al baño y estaba lloviendo, decía mi papá que no tenía que abrir la regadera porque se bañaba con el agua de lluvia. Entonces, bromas aparte, pues ellos estaban bastante alejados del rumbo donde se estrelló. Esto sucedió temprano, como a las 8 de la mañana, pero pues hasta 2 horas después ya se confirmó la noticia de que el que iba en ese avión era Pedro Infante. Entonces no puedo utilizar mucha información de esa época porque, bueno, pues por cuestiones de los derechos de autor y demás, pero lo pueden buscar. Les puedo dejar el link a algunos videos donde aparece esto. Y bueno, pues la historia concretamente de la familia Angulo, que conocía a Pedro Infante porque él constantemente pasaba por el rumbo del cementerio, que era donde vivía mi abuela y donde mi madre y sus hermanos crecieron. Entonces lo que pasaba aquí era que pues ellos constantemente estaban viéndolo pasar en la moto. Mi tía Nona contaba que ella, de hecho, cuando empezaban a gritar que ahí venía Pedro Infante, pues salían todas a la puerta, ¿no? Pues era una muchachita en esa época, y pues a decirle adiós y verlo y todo. Y Pedro Infante pues ya era un hombre hecho y derecho. Entonces era muy conocido por el rumbo. Mucha gente sabía que se iba por allá al aeropuerto y pues la mayor parte de la gente lo conocía y lo saludaba, y él muy amablemente también lo saludaba. Entonces esa mañana, después de que les avisaron, mi papá llegó y mi mamá le dijo, ¿no? Le dijo dónde estaban y todo, y pues mi papá con su relajo de siempre le dijo, pues vamos a verlo. Entonces salieron mi mamá y él a este lugar. Ellos cuentan que cuando llegaron pues no se podía entrar ni en camión ni en auto porque había demasiada gente. Estaban pues los bomberos, las personas que estaban intentando sacarlo de allá, y todo era una conmoción. Pero ellos contaban que dependiendo de cómo les había impresionado. En el caso de mi papá, él decía que lo que recordaba claramente era que en las paredes había pescados que se estaban pues carbonizando, pero en las paredes estaban pegados los pescados, y que también se estaban quemando unas telas de casimir, que efectivamente así fue porque llevaban casimir, decían que de contrabando, de Fayuca, pero pues definitivamente sí había estas telas, y habían otras cosas que me parece que llevaban también animales. Pero mi papá lamentaba mucho al casimir. Pedro Infante no le importaba mucho, pero el casimir sí. Y en el caso de mi mamá, ella decía que entró a ver la casa donde estaban pues los que se quemaron, que en este caso fue un niño y una muchacha, si no me equivoco, y que lo tenían pues en este caso como en una mesa del comedor. Allá tenían lo que pasó, y lo contaba con muchos detalles
que de hecho había ido al patio, porque en esa época pues más bien lo que había eran letrinas, y que en este caso el niño resultó rociado con esa gasolina y murió quemado, y eso era lo que ella más recordaba. En el caso de la tía Nona, me parece que ella no fue, porque me parece que estaba esperando uno de sus hijos. La verdad es que no lo recuerdo muy bien que digamos. Pero mi tía Juanita sí fue, nada más que ella ya no alcanzó a ver lo que estaba sucediendo, que estaban pues sacándolo y todo, sino que más bien ella llegó a verlo cuando lo llevaron al cementerio. Y esto es algo que pude comprobar muchos años después, porque mi tía Juanita decía que ella se acordaba mucho de que había quedado del tamaño, pues dice ella que como de un niño. Entonces tampoco es que fuera muy alto, pero definitivamente se había encogido por acción de las llamas, y que lo único que se veía era su hebilla, que era de plata, que tenía también una esclava, y que lo reconocieron también por la placa que tenía en la cabeza de un accidente anterior. Entonces ellos contaban esto. Y mi tía Juanita decía también que después de lo que vio, de cómo quedó, pues definitivamente no quiso comer nada que fuera negro en el transcurso de los siguientes años. Y aquí en Yucatán comemos comida negra, como es el relleno negro, el famoso chilmole o chirmole, y pues el but negro, que a mí en lo personal me encanta. Y bueno, pues todas esas comidas ya no las podía ver, porque cada vez que lo veía como que le dio estrés postraumático. Pero pues ¿quién la manda a ir?